Vamos a hablar ahora de fracturas de rodilla. Las fracturas que podemos encontrar a este nivel van a ser de los cóndilos femorales, de los platillos tibiales o de la rótula. Hablando de los cóndilos femorales, ¿cuál va a ser el mecanismo lesional? Es un mecanismo directo donde hay un traumatismo de fuerte impacto por un accidente, una caída, un accidente de tránsito, en la cual se fracturan los cóndilos, que ya vamos a ver que puede ser por encima de ellos, se puede fracturar uno de los cóndilos o dos de ellos. Pero ¿cuál va a ser la clínica? Bueno, obviamente va a haber dolor, impotencia funcional, obviamente, porque la persona no puede descargar el peso, no puede lograr la bipedestación ni la marcha, por la inestabilidad biomecánica y por los desejes que se sufren al fracturarse el fémur. Obviamente hay tumefacción, hemartrosis, sangre dentro de la articulación y pueden que hayan complicaciones vasculares y nerviosas. Es importante que eso lo evalúe el médico y lo descarte. En la clasificación dijimos que las fracturas pueden ser supracondilias o también llamadas extraarticulares, o tenemos las que son articulares, que pueden ser unicondilias o bicondilias. Dentro de cada una de estas hay distintos tipos, pero no vamos a hablar en detalle porque no es un tema netamente kinésico, sino que, como ya sabemos, es el médico traumatólogo quien debe diagnosticarlo y determinar su tratamiento, que generalmente es a través de una osteosíntesis. Si el kinesiólogo tiene más incumbencia en las complicaciones tardías o en las secuelas que pueden aparecer luego de esta lesión, que van a ser una consolidación viciosa, suponiendo que hay un callo óseo hipertrófico o que el hueso se haya osificado angulado o rotado. A eso se considera una consolidación viciosa. Pueden haber no solo estos desejes que les estoy diciendo, sino también una dismetría, una discrepancia en la longitud de los miembros. Suele quedar una pierna más corta que la otra. Pueden haber rigideces, artrosis secundaria a la fractura, sobre todo si esta ha sido articular. Entonces, como digo, esto es un terreno en el cual va a tener que lidiar el kinesiólogo semanas, meses, hasta años posteriores a este tipo de fractura. Vamos ahora a las fracturas de los platillos tibiales, en la cual el mecanismo de acción es un valgo forzado o un varo forzado. Lo más común en un 80% de los casos es que sea un valguismo forzado, ya sea porque hay un traumatismo en la cara externa de la rodilla, lo cual la lleva al valgo, o bien porque hay un traumatismo en la cara interna del pie, o en la cara interna distal de la pierna y el tobillo, lo cual desalinea, ¿sí?, o lleva hacia afuera lo que sería el pie, motivo por el cual de igual manera estamos hablando de un valguismo a nivel rodilla. En la clínica va a ser la misma, como decíamos, dolor, impotencia funcional, desejes, complicaciones vasculares y nerviosas, y también pueden haber lesiones asociadas de ligamentos. Es común que haya una ruptura parcial o completa del ligamento lateral interno, del externo, dependiendo cuál sea el mecanismo lesional, lesión de los ligamentos cruzados, tanto el anterior como el posterior. Y también puede haber una fractura asociada, que es la fractura de la cabeza del peroné, que en estos casos suele suceder también. ¿Cómo las vamos a clasificar? Se puede romper, digamos, fracturar solamente un platillo tibial, que le llamamos unicondilias o unituberositarias. Este platillo tibial puede haber un hundimiento o no del mismo, y se pueden fracturar ambos platillos tibiales, que le llamamos bicondilias o bituberositarias. El tratamiento va a ser, si la fractura no es inestable, el tratamiento va a ser conservador, con una inmovilización, con un yeso o una férula. Dependiendo del tipo de fractura, se puede llegar a necesitar una tracción
osteosíntesis e inclusive un injerto óseo, ¿sí? Sobre todo en las fracturas donde hay un hundimiento, se puede necesitar un relleno óseo. Complicaciones, lo mismo que les decía recién, consolidación viciosa, desejes, rigideces, artrosis, etc. Vamos a las fracturas de las rótulas. En la rótula puede haber una fractura transversal, podemos tener fracturas parcelarias cuando se rompe solo una porción de la rótula o una fractura conminuta. El tratamiento en estas fracturas conminutas se puede llegar a realizar una patelectomía total, o sea, se extirpa toda la rótula, lo cual trae un gran compromiso biomecánico y un gran problema no solo para el paciente, sino para el médico que trata a ese paciente. ¿Y por qué digo compromiso biomecánico? Recuerden que la rótula está íntimamente relacionada con el músculo cuádriceps y con la función de este músculo. Lo que hace la rótula es darle un mejor ángulo de tracción al cuádriceps, digamos, un mejor ángulo de tracción del cuádriceps a la rótula, a la tibia, perdón. Recuerden que el cuádriceps llega a la rótula y desde la rótula nace el tendón rotuliano a la tibia. Entonces, precisamente lo que hace la rótula es darle un mejor ángulo al tendón rotuliano para que esté más predispuesto mecánicamente a esa tracción. En el caso que no estuviese presente la rótula, todo este mecanismo se ve alterado. Cuando hay fracturas parcelarias, no se realiza una patelectomía total, sino que parcial, se saca solo una porcioncita del hueso, lo cual no es tan complicado en su rehabilitación. Y en las fracturas transversas se puede realizar una osteosíntesis. Vamos a hablar del tratamiento kinésico en general de estas fracturas, donde si no hay una osteosíntesis y el tratamiento simplemente se hace con una inmovilización con yeso, vamos a hacer movilizaciones de las articulaciones adyacentes, cadera, rodilla, contracciones isométricas, y vamos a ir reeducando la marcha con bastones, enseñándole al paciente sin descargar el peso del cuerpo en ese miembro, pero enseñarle a trasladarse, a movilizarse. Ya en el caso donde se realice una cirugía y el paciente no tenga inmovilización, ¿qué es lo que se va a hacer inmediatamente? Bueno, ejercicios de articulaciones adyacentes, repito, para ir mejorando la funcionalidad, un masaje circulatorio o toda aquella terapia que favorezca el drenaje, ¿sí? Y la disminución del edema. Puede ser en una posición en Trendelenburg, un masaje circulatorio, un vendaje compresivo, crioterapia, contracciones isométricas, que no solo nos permite fortalecer la musculatura, sino también favorecer el drenaje. Y ya pasando la tercera semana, pasando el 21 día, donde el hueso ya estaría osificándose, sí realizar movilizaciones activas asistidas para ir mejorando la funcionalidad y la movilidad de la articulación. Hay algo que no quiero pasar por alto y quiero darle una vital importancia, que es las movilizaciones pasivas de rótula. Muy importante en cualquier patología de rodilla, no solo en fracturas, sino también en cualquier posquirúrgico de rodilla, por ejemplo en un posquirúrgico de ligamento cruzado anterior, darle movilidad a la rótula, porque esta movilidad de esta articulación femoropatelar sería, tiene una íntima relación con la funcionalidad de la rodilla. Si la rótula pierde movilidad sobre los cóndilos, supongamos que por la fractura, por el acto quirúrgico, por la inmovilización, el cuádriceps se atrofia, la rótula tiende a adosarse sobre los cóndilos, y más si hay líquido. Recuerden que muchas veces no, siempre hay mucha inflamación, líquido, sangre en esta zona. Si la persona permanece mucho tiempo inmovilizado con la rodilla en extensión o inmovilizado con yeso, la rótula, todo ese líquido
que puede ser sanguinoliento o puede ser más bien cristalino, fluido, acuoso, tiende a medida que pasan los días, ese líquido se va haciendo más denso, más viscoso y se va fibrosando y va, digamos, pegoteando, va generando una adhesión entre la rótula y los cóndilos femorales. Esto no solo va a complicar el movimiento de la rótula sobre su tróclea, sobre la tróclea femoral, a expensas de las contracciones y relajaciones del cuádriceps. Recuerden que la rótula hace este movimiento y si este movimiento está limitado, no trabaja bien el cuádriceps. ¿Y qué otra articulación va a estar limitada en su movilidad? La femorotibial, ¿sí? Entonces, a medida que esta articulación femoropatelar se inhiben las contracciones del cuádriceps y se inhibe la movilidad femorotibial. Muy importante devolverle movilidad a través de movilizaciones pasivas o movilizaciones pasivas analíticas específicas, donde movilizamos la rótula sobre su tróclea en sentido longitudinal al fémur y debemos movilizar la rótula en sentido transversal al fémur. Al devolverle, repito, al devolverle movilidad a la fémoro patelar, le devolvemos funcionalidad al cuádriceps y le devolvemos funcionalidad a esta articulación femorotibial. Espero que esto se entienda y lo tengan en cuenta porque es muy importante en una rehabilitación posquirúrgica de rodilla. Volviendo a esta secuenciación de la rehabilitación que deberíamos ir haciendo. Periodo de reeducación activa, seguir con los fortalecimientos del cuádriceps, reeducar la marcha y la hidroterapia en esta parte ya empieza a tener una vital importancia. Esta hidroterapia también tiene mucha importancia en el periodo subsiguiente, que es el de readaptación, después del mes y medio ya de la cirugía, donde debemos seguir con el fortalecimiento muscular, siendo ya más intensivo, corrección de la marcha, si todavía consideramos que debemos seguir reeducando aún más la marcha. Y bueno, ya luego del tercer mes, recuperar toda la musculatura y lograr el equilibrio muscular de todo el miembro inferior, tratarlo de que sea más, equipararlo, que sea más equivalente a la musculatura del miembro inferior contralateral, en la pierna sana, por así decirlo, y adiestrarlo nuevamente para el esfuerzo.